No tenemos ni idea, el podcast donde construimos historias con ídolos de a pie, conversando sobre las experiencias, creencias y formas de accionar que nos han llevado hoy, de manera intuitiva y auténtica, a ser lo que somos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de nuestra segunda temporada del podcast No tenemos ni idea. Soy Juan Carlos, el Chino Arreola, y hoy me acompaña de co-host con esta segunda temporada Heidi. ¿Cómo estás? Encantada, feliz. ¿Ya te gustó el chistecito, verdad? Yo ya aquí me quedé. Sí. Tu problema fue invitarme y ahora aquí me voy a quedar. Es que sabía que de verdad nada más nos hacía falta el micrófono, el espacio y ya. a ver quién nos calla ahora. Ajá, y sin mezcal. Y sin mezcal, es que es miércoles, pero los que sean en viernes le vamos a pegar con el mezcal. Oigan, hoy nos acompaña nuestro ídolo de a pie, Edgar Lomelí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, estoy contentísimo de la invitación, estoy muy emocionado. Además, estoy con dos grandes amigos y que los quiero bastante, los admiro. Entonces, estoy bien contento, la neta. Sí. Gracias por la invitación. Ya nos estábamos riendo de cualquier cosa antes de empezar y creo que así va a ser el tono del episodio. Acepto. Acepto. Oigan, como siempre ya saben, empiezo con una pregunta para conocer a nuestro invitado. Recuerden, siempre hago el marco contextual que no nos interesa mucho lo que han logrado nuestros ídolos de a pie, o sea, no los resultados en sí, no los éxitos. Al contrario, tampoco nos interesa mucho a veces los procesos, las formas como han llegado a lograr esos éxitos, sino cómo se han construido en la persona que son. Y que eso finalmente es la base, ¿ok? Que le da la estructura a todo lo que hacemos y a todo lo que podemos o no lograr, ¿ok? Y muchas veces, y también entrándole un poquito más a este marco contextual, es porque, y te lo platico, Edgar, es porque muchas veces ves las redes sociales y muchos de los podcasts y contenido que hay en redes sociales que comparten sobre excepciones, ¿no? Personas que son garbanzos de a libra, o sea, y entonces por eso nosotros decimos, no, hay mucho más detrás de un ídolo de a pie, de que alguien que se ha forjado, que se ha encontrado con muchas circunstancias y las ha resuelto de una u otra manera. Claro. Cuéntanos, Edgar, una historia que te haga sentir bien. Una historia que me haga sentir bien. Fíjense que yo soy originario del sur de Jalisco, de mi cabecera municipal, como me dice Heidi. Es muy importante. Es muy importante porque es cabecera municipal. Es cabecera municipal, por no es cualquier supuesto. lugar, claro. Orgullosamente oriundo de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Okay. Y fíjate que, fíjate tú y todos que una historia es que cuando yo salí de mi pueblo para venir a Guadalajara a estudiar la preparatoria, yo tenía hambre de conocer. Había muchas cosas que yo ignoraba. Y no sabía. Ahorita que estás dando la definición de este ídolo de a pie, pues claro que sí me identifico porque pues no seré el ejemplo de nadie, seguramente. Exacto. Pero sí sé como el camino que yo he transitado. Exacto. O sea, he sabido y sé perfectamente en mi historia los diferentes tropiezos, las caídas, tal vez uno que otro salto y logro, pero otras caídas de alto, ¿no? Unos fregazos tremendos, ¿no? Pero la historia que te quiero contar tiene que ver con que recuerdo a una maestra que me ayudó mucho, pero no con condescendencia. Era muy exigente. Era canija conmigo. Bueno, con todos. No era especial. No, yo era uno de más. Uno más del salón. Y a todos nos exigía. Pero recuerdo que en una ocasión me decía, porque tenía este gesto con la boca, decía, Lomelí. No se me olvida. Me dice, ¿leíste? Le digo, es que me cuesta mucho trabajo. Hay muchas palabras que no conozco, no entiendo. Tardo mucho porque tengo que leer 2-3 veces
el texto, Ok. porque además su ejercicio era lectura previa a la clase, y entonces es, a ver, cuéntame, o sea, Exprésalo. pero no es repíteme la lectura, Sí, es claro. dime tu análisis, ¿qué piensas de eso? Entonces, pues claro que yo no estaba Complejo. acostumbrado a esto, o sea, yo estaba acostumbrado a repetir, yo era un loro, ¿no? O sea, me decían, ¿en qué año fue la expresión petrolera? Y listo, ya me lo sabía, ¿no? Y que ahorita ni me acuerdo, pero no me importa. Y tenías que analizar, y me decía ella, hazte amigo del diccionario. ¿Haz qué? Hazte amigo del diccionario. Ajá. Dice, no hay ningún mal en no saber, pero pues, tú decides quedarte con la duda o investigarla. Ujú. Y creo que ¿y por qué se me vino a la mente? Por la definición que tú dices. Ujú. Que la verdad es que, repito, no me considero ningún ejemplo de nada, ¿no? Ujú. Pero yo recuerdo que muchas veces tuve que gatear, ¿no? Para poder avanzar. Sí. Ni siquiera caminar, ¿no? Gatear para caminar con adversidad. Y con esto no quiero que se pongan los violines ahorita de fondo. No creo que tampoco No, mi pero es historia sea real. así. Sí, es que la vida es así, Es que ¿no? así es la vida. O sea, Sí. y a veces eso uno tiene que gatear y uno se raspa y a veces se da unos fregazos. Y la cosa es que sigues, que te levantas, que le buscas, ¿no? Y que es esa fuerza, ¿no? Eso es en lo que andamos buscando. ¿Qué es esa fuerza, qué es ese drive, qué es esa energía que te siguió llevando a ti, Edgar, ¿no? Por la vida, y a pesar de que había momentos en que no era cómodo, en que no fue fácil, en que dices, va, y le seguiste. Y el siguiente reto, y saltaste, y te modificaste, y aprendiste, ¿no? Y te sobrepusiste. Yo mucho tiempo, y qué bueno que pones esta pregunta porque ya me suena confesionario esto, oiga, no. Pues cada quien y sus va a ser confesión ideas. pública, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, esto que dices tú, esa fuerza interior, mucho tiempo a mí me movió el orgullo. Ok. Yo era Fíjate. el orgullo, pero yo no entendía el orgullo. Para mí tenía dos connotaciones. Este orgullo que es me hiciste, me la pagas. No. Este orgullo de decir, ¿A qué ¿cómo puedo? chingados no? Claro, sí se puede decir eso. Sí. O sea, ok. Lo que tú quieras Es que no, aquí sabes que no ok. tenemos ni idea. Perfecto. Sí. O sea, decía, ¿cómo chingados no? Claro que sí. Sí, es que tú no puedes, es que tú no sabes. Y puedo aprender. Ujú. Y lo haré. Entonces, este orgullo de decir, yo tenía una frase que soy cabrón y me apellido bastante. Está padre. Entonces, siendo cabrón y de apellido bastante, decía, sí puedo. Es esa fuerza que me decía, órale a gatear, ahora corre, ahora cálmate, ¿no? Esa fuerza, lo dije, yo tenía hambre de conocer. Y creo que hay una cuestión actitudinal que para mí creo que eso también es clave. La cuestión de la motivación. Yo tenía ganas. Fíjate, estás tocando un tema que a mí de repente me saca roñas cuando estoy frente a los grupos, porque parece que hay una respuesta automática en la gente cuando les pregunto, indago fuerte, y de la respuesta que me dan y vuelvo a indagar, pero invariablemente siempre que pregunto, a ver, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia entre un tipo de persona, un resultado, una forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y la gente no lo piensa, nada más dice, la actitud. Ajá, y eso La es memoria, ¿no? De memoria, Ajá, ¿no? sin actitud. Y Sin actitud. Y de verdad, hoy te pregunto, Edgar, y les pregunto a los dos, porque ¿cuál es la razón de que inmediatamente contestemos? Y no me interesa tanto esa, me interesa más el tema de que sí realmente será la actitud, pero la actitud con respecto a qué, o la actitud, yo les digo, ¿cómo la has desarrollado? ¿Dónde la compras? Claro. Te la pones, te la quitas. La actitud es un concepto, y sin meternos en tecnicismos, difícil de entender para mí, aunque se responde para todo muy fácil. Es que lo que te falta es actitud, compadre. ¿Y dónde la compro, verdad? Y en el trabajo, y es que lo que pasa es que es la actitud. Échale actitud. Es que fue la diferencia en la actitud.
Y yo sí digo, ¿por qué siempre contestamos eso? Y sigo sin entender a veces cómo es que la actitud es la ganadora. Es para todo lo que nos va a sacar para adelante. A mí se me ocurre una cosa. A ver. Yo siempre les digo a mi gente, a mis pacientes incluso, para mí creo que hay 3 cosas que mueven, y en ese sentido el motor, ¿no? El movimiento, la motivación, son 3 cosas. Uno es el saber, el otro es el poder y el tercer elemento es el querer. Okay. Si tú no sabes, yo te enseño. O busca quien te enseñe o aprende. Sé autodidacta. Pero eso se soluciona. Ajá. La ignorancia tiene cura. Sí. No es una enfermedad incurable. Exactamente. O sea, órale, no sabes, aprende. Sí. Ujú. No puedes, pide ayuda. Okay. O te ayudo o déjate ayudar. Ok. ¿No? Es que no puedo. ¿Qué te hace falta? Exacto. ¿Qué te hace? ¿No? Y la tercera es el querer. Y ahí, en esta tercera pata de este banquito, Sí. ahí es donde la puerca torce el rabo. Ok. Porque si una persona no quiere y dice, ¿de dónde surge esto? Es más que una situación emocional, ¿no? O sea, no es de, hoy amanecí con ganas o sin ganas. O sea, esa parte actitudinal de, hoy como que amaneció nublado. Sí, todos tenemos malos días, ¿no? Pero incluso con malos días hay alguien que dice, saca la actitud, ¿no? Y es este querer. Y el querer, yo digo, simplemente es lejos de lo que muchos piensan, que es como un sentido dado, es decir, como algo ya predestinado de alguna manera o que se encuentra en el mundo y encuentra la motivación. Pues, ¿dónde la dejé? ¿O cómo la encuentro en un mapa? Exactamente, ¿no? Es algo que tú lo das. Claro. Tú le das sentido. Y sabes que cuando vas hablando de lo que voy como relacionando, es como con esta conexión. Justo y platicaba con alguien que tenía una hija joven y que le decía que había perdido un poco como la esperanza o como esta motivación, ¿no? En la vida, y que si es que como que nada me motiva por X, Z y circunstancia. Y justo dialogábamos sobre eso, y a lo que yo llegué, a ver si les hace sentido, es que tiene que ver con conectarte con fuentes de vida. O sea, ¿qué te hace conectarte a la vida y qué te desconecta de la vida? Esa sería la pregunta. O sea, ¿tú qué identificas que en tu camino te ha conectado de esas veces que sientes la corriente y dices, estoy vivo? Puede ser tan sencillo como ver un árbol de jacarandas precioso por la calle y decir, wow, ¿no? O sea, ¿cómo vas conectándote a esas energías que son renovables, que te permiten sentirte vivo, que te permiten apreciar, agradecer, todo eso que es vida, ¿no? Y luego seguramente de ahí nace la actitud, ¿no? Y que es nutricio, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es ¿cómo primero? sucede? ¿El huevo o la gallina? Exacto, O sea, ¿cómo sucede? decido conscientemente que esto no lo voy a permitir, que no me lo voy a permitir, que lo voy a cambiar, y entonces me siento y voy a meditar para hacer algo conscientemente para cambiar mi estado de ánimo y conectarme a otras energías. O es finalmente fluyo, suelto y me empiezo a conectar y entonces mi actitud cambia. Fíjense que yo tengo ahí una opinión, pues no es contraria, sino creo que es complementaria. Sí. Es que luego de repente se puede entender que solamente se conecta a la vida con lo bonito o con lo estético o con lo lindo de la vida, pero a veces el dolor profundo es algo que te conecta y te pone los pies en la tierra y te dice, órale, cabrón, ¿no? O sea, y también eso conecta con la vida. Por supuesto. Porque la vida es el binomio vida-muerte, ¿no? Entonces, la muerte misma, el cambio mismo, el cierre de ciclos, el cierre de etapas, de momentos de vida o incluso cuestiones laborales, relaciones, cierres que te permiten también conectar y que también son esa fuerza intrínseca que te mueve, ¿no? O sea, porque estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen, es que no está allá afuera, o sea, yo puedo decir, hay momentos como, repito, no quiero en este momento poner los violines, pero la muerte de mis padres, ¿no? Que han sido hitos en la historia de mi vida. Y digo, híjole, por supuesto que son cosas que me conectan a la vida, me conectan a partir del dolor profundo. ¿Qué edad ¿no? tenías?
Bueno, 5 años la muerte de mi papá y 25 la muerte, 20 años después. Súper joven. Órale. La muerte de mi mamá. Súper joven, pero fíjate, es que sí es un tema bien importante el que estás tocando, porque a veces te lo puedo decir, por ejemplo, como mamá, ¿no? O como adulto que acompaña a jóvenes. A veces les hacemos esta camita, ¿no? Un poco no queremos que vayan a pasar por cosas súper fuertes, porque el miedo es nuestro, que no van a poder salir adelante, pero está esa fuerza interna que a través de la adversidad, de la crisis, y finalmente sabemos que se aprende a través de la crisis, sí sales adelante. ¿Qué te hizo a ti salir? O sea, ¿qué fue eso que, de nuevo, ante una situación pues tan compleja y con la muerte de tu mamá tan joven, te quedas huérfano? O sea, sin esta parte del sostén que nos da la figura de padre y madre, o sea, ante la vida, o sea, adelante de ti toda la vida y tú huérfano. ¿Cómo haces para entonces pararte en la existencia con la seguridad que te paras, Edgar? Y es que, ¿sabes qué, Jaime? Es que eso tú no lo sabes, ¿No? pero creo que acabas de utilizar una palabra que mucho tiempo me hirió. Y no sabes lo que me dolía. Saberme huérfano. O que me dijeran, porque yo escuchaba, se quedaron huérfanos. ¿Sí? Y yo, o sea, además de lidiar con el dolor de la muerte, Con el hecho además, nomás con eso. nada más. Ajá, casual. Sí. Pero además de eso es, ay, chingado, o sea, ahora resulta que pertenezco a una categoría de unos seres en la sociedad que se llaman huérfanos, ¿no? Y no, discúlpame, pero no, es que... No, digo, no te ¿cómo querías asociar, no te querías asociar a eso. No me quería asociar a eso. Y ¿de dónde salió? Justo de eso, porque no es negarlo, sino simplemente integré la ausencia de ellos. Eso. Entonces, decir, para mí la ausencia física era una ausencia real y que significa que me duele. Aún, todavía. Es parte de ti. Es parte de mí. Claro. Pero acabas de decirlo, también son parte de mí. Y recuerdo tal vez una situación que me parece bastante, pues, lógica, a lo mejor tan sencilla. A veces la solución está en lo sencillo y no en lo complejo, ¿no? Pero cuando alguien me dijo, tus genes, la mitad son tu papá y la mitad es tu mamá. Uh-huh. Ahí está. Ahí estás. Entonces, mientras tú sigas vivo, ellos viven en ti. ¡Ah, qué bonito! Ay, me puse chinita, qué hermoso. Y entonces... ¿Qué manera de reformular? ¿Qué manera de reformular? Y de integrar. Y de integrar, decir, huevo, o sea, claro, o sea, su nueva presencia se llama ausencia. Ahora, estás tocando un tema que a mí me atrae muchísimo. Hoy, la verdad, me voy a quedar con muchos temas en el tintero. No, otra invitación, chingado. No, yo creo que vamos a tener que repetir. Mira, eso a mí me ha llevado a darme cuenta de dos cosas, principalmente. Que he puesto mucha atención de hecho, en el episodio donde yo hablo, me avento el monólogo, hablo de todas las fracturas, separaciones o rupturas que tuve que vivir por procesos de cambio geográfico, físico, tal cual, y que me implicaba otra serie de rupturas, pues, amigos, pareja, desde hacer muchos cambios, ¿no? Durante mucho tiempo. Y entonces tengo siempre la pregunta de qué papel o qué rol han jugado las fracturas y las separaciones en mis procesos de forjarme, ¿no? De forjar mi carácter, mi forma de ser. Y estás hablando de una muy en particular y cómo la integraste, ¿no? Entonces, ¿cómo se integran? Esa es la primera parte. ¿Cómo se integran estas fracturas? Porque aunque las rechacemos, se integran, pero se integran desde lo negativo, y ahí lo conecto con la segunda parte de la pregunta que tengo. Hoy por hoy veo a mucha gente que mide lo positivo, o sea, se llámese felicidad, realización, o sea, con lo negativo. O sea, ¿cómo así? Es la ausencia de dolor me da a mí la posibilidad de ser feliz. Ah, ya. O sea, ya. Y me interesa más que no exista, entonces estoy enfocado en negarlo. En lo negativo para esperar que termine y entonces ser más o menos feliz. Hasta el grado de que también mucha gente dice, si no me celas, no te importo. Si no lloras, es que no me quieres. Y entonces me doy cuenta y decimos, tiene que ver, esa es la doble relación que he hecho. Todos hemos pasado por fracturas, separaciones, pero ¿por qué las negamos o cómo no las integramos o sí las integramos? Y al grado de que hoy en nuestro presente también veo una sociedad
que no alcanza a entender que las dos son parte esencial e importantes y no podemos estarla midiendo la felicidad a partir de la ausencia de dolor. Son parte de la misma cuerda. Exacto. ¿No? Pero es parte de la vida. Pero suena fácil. Sí, pero ¿cómo la integras? Pues primero no negándola, ¿no? Exacto, yo creo que primero es no negándola. Totalmente. Es que luego también, bueno, creo que nosotros somos más o menos contemporáneos, ¿no? Sí. Y gracias. No entramos en detalle, gracias. Pero recordarán en su adolescencia o infancia esta publicidad de los optimistas, ¿no? De únete a los optimistas. Únete a los optimistas. Sí. Exactamente. O sea, sí se acordó. Sí. Muy bien. Y bueno, es que creo que también una gran tendencia felizoide, ¿no? La felizología. Ajá. Luego de repente, digo, no es que esté en contra de los estados de flujo y la felicidad, ¿no? De Csikszentmihalyi, o cómo se pronuncia este autor. Mijail Csikszentmihalyi o algo así. La verdad es que es cierto que y es que no es nuevo, tú dices recientemente, no. La eudaimonía es una ética que busca precisamente la felicidad. Ok. O sea, los estados de felicidad profundos, ¿no? Y en ese sentido, decir, no es de hoy. Es que el ser humano siempre busca la felicidad. Pero la cuestión es quién determina la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Y qué tanto me hace sufrir buscar la felicidad? Claro, porque entonces haces más contacto y haces un pacto vital con la ausencia de la felicidad y el deseo de ella, que cuando la tienes, y bien decía Jacques Lacan sobre la falta, ¿no? Sí. O sea, ya la tienes y ahora qué chingosa con esto. O ni la reconoces. O ni la reconozco, ¿no? O sea, exacto, que la busco tanto que de repente es como cuando la flacura, ¿no? Uno ve una foto de adolescente y dice, cabrón, estaba blanco, cabrón, y no sabía. Yo decía que estaba, o sea, qué menso, ¿no? O sea, claro. Resulta que no sabía que yo era flaco y ahora que me veo. O que era joven y bello. Aunque era joven y bello, claro. O sea, sí tienes toda la razón en este empeño de buscar ser feliz. Y bueno, y creo que en esto tiene que ver con lo que en un principio dijimos que podríamos hablar el día de hoy, ¿no? Sí. La autogestión, ¿no? Claro. Entonces, esta búsqueda personal, pero yo creo que primero tiene que partir de cuál es mi definición de felicidad. De verdad, esta sociedad en la cual nos lleva a buscar la primacía a todo costo, o ser el primero, ser el mejor, el más. De hecho, no sé, a lo mejor ustedes escucharon en su adolescencia esta parte de si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero, ¿no? Y el tercero o el cuarto no está bien. O un barrendero que baila y es feliz. Y es feliz. No, o sea. Sí, tal vez se le va una basurilla por ahí, pero no se vale. ¿No se vale o qué? O sea, y es decir, también ahí hablas de otro tema, que es, ¿no se valen diferentes modelos? O sea, claro. Y entonces la sociedad no puede ser diversa. O sea, solamente hay un esquema, como uno es feliz hegemónico, como es todos los mensajes. Hegemónico es el cuerpo, ahorita que hablaste de la gordura. Hegemónico hay uno que solamente como el 5% de la población mundial acceden. Sí, gracias. ¿no? Sí. Por genes. Por genes, además, ¿no? Ese cuerpo hegemónico que tanto nos venden, que hablaría de felicidad y de perfección. Pues un 5% de la población mundial, ahí verás cómo andamos en los índices de felicidad. Hombre. Y el cuerpo se ha vuelto lo más importante y la imagen se ha vuelto lo más importante. Entonces ya de ahí vamos pues perdiéndole, ¿verdad? Claro. Bastante, muchos de nosotros. Luego, es todo lo que es hegemónico, que si eres exitoso, que quiere decir que tienes dinero, que si quiere decir que eres visto, que si quiere decir que eres famoso, que si quiere... Es decir, todas estas cosas, ¿esa es la única receta? Y es que eso es excepcional, o sea, me refiero son excepciones. Excepciones, sí. Cuando lo pones con respecto al porcentaje mundial y la cantidad de posibilidades y variables que hay, hasta me parece que es prácticamente imposible. Es imposible, es la receta de la infelicidad, volviendo a lo mismo. Es la receta de la frustración, es la receta de la ansiedad, es la receta del anti.
Y cuando hablabas de esto de felicidad, yo pensaba, es que al final, ¿por qué no cambiamos la palabra felicidad por equilibrio? Por paz interna, entendida como ese estado en el que estoy bien conmigo y no estoy bien conmigo hoy igual que como yo estaba bien conmigo a los 20 y a lo mejor no será lo mismo que como yo esté bien conmigo a los 80. ¿Sí me explico? Porque son otras cosas las que necesito. ¿Qué necesito adentro de mí? ¿Qué necesito en mis vínculos? ¿Qué necesito para estar bien? Y eso es algo que está en fluctuación, que esa es otra cosa que tampoco nos han enseñado. Coherencia. El movimiento. Ajá. Sí, exacto. ¿Qué hacer con lo que me está sucediendo, con lo que estoy sintiendo mientras está pasando lo que está pasando? Con el movimiento perpetuo. Exacto. Y ante un modelo tan rígido, sí, me parece que es totalmente contradictorio. Claro. O sea, yo por eso me acuerdo que le decía a mis papás, y es real, cuando empiezo una charla o con un grupo, siempre les digo lo mismo. Yo le llegaba con mis papás y les decía, creo que esta vida alguien la planeó hace mucho tiempo para alguien que no soy yo. Que les funcionó en su momento. A mí me aprieta. Así es. A mí me asfixia, de verdad. Pero qué tanto realmente, y luego de ahí me metí al tema de qué tanto esto está limitando mi creatividad, ¿no? Qué tanto está limitando, deja tú la felicidad. No, mi creatividad. Y pero es que tu capacidad de creación de nuevo es conexión con la vida. Si yo creo, estoy conectado. Si no creo, entonces, si no soy capaz de crear una nueva realidad, un entorno, un proyecto. De decidir. Pero esto que tú dices de la incomodidad me parece que es una de las claves de la autogestión. Es decir, entiendo que la vida es movimiento, entiendo que es incierta y sé lidiar con eso. No quiero controlar. Una persona que es autogestiva se va siendo responsable de lo que va viviendo, lo procesa, lo entiende y luego funciona con eso. No espera que las cosas sean como quisiera que fueran. Y es que es un principio de realidad. Totalmente. Es que a propósito de las emociones, pues a mí me choca decirles negativas, ¿no? O sea, desadaptativas. ¿no? Es que tampoco me gusta porque déjales digo por qué. A ver, ¿nos puedes decir tu punto, por favor? El aburrimiento. Ajá. Es que qué importante es para la creatividad. Qué importante es para la creatividad, exactamente. Es cuando tú estás hablando de esta situación de moverte, de salir de ahí, de planear. Es que cuando llegas a un momento vital en donde dices, y qué importante es conocerse y escucharse y sentirse y vivirse, ¿no? Habitarse completamente y ser dueño de sí. Y dueño de sí, no esclavo de sí, sino en la parte profunda de sí. Y decir, ¿sabes qué? Eso ya no me resulta. Y me aburro y entonces... porque estoy aburrido, nos decían uno de los grandes maestros del Millan Approach, justamente respecto al aburrimiento, qué importante, porque encierra un mensaje. Hace un momento me quedé con ganas de decir algo, con algo que comentaban sobre las etapas de la vida y que también esas son hegemónicas, ¿no? Porque es que ya te toca, ¿no? O sea, ya te toca vivir de esta manera y pensar el desarrollo humano como algo preestablecido, predicho, como dices tú, esta vida fue diseñada, alguien desde antes, es no pensar en un sentido relacional y sistémico. Sí. Es decir, es que no podríamos hablar de la niñez y todos los niños tendrían que ser felices o caber en una definición de esa, ¿no? Sino es este niño y su contexto y su entorno, este adolescente y al entorno al que pertenece y al que se está desarrollando, ¿no? Y al que se podrá desarrollar. Estos tres adultos frente a cámara y los otros dos que están allá frente a cámara, estos 5 que estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos, no? Todos somos adultos, todos somos diferentes. Todos somos diferentes y tenemos contextos y situaciones diferentes que no que nos definan, sino que son las fuerzas estas que hacen este equilibrio. O sea, a mí me encantó eso que dices tú. Creo que si podríamos hablar de un indicador de la autogestión de vida, es el equilibrio, esta homeostasis vital, ¿no? Hay una película, no recuerdo el nombre y te la estaba buscando,
el mundo de las flores, el planeta de las flores, el país de las flores, no me acuerdo. Ahí se las comparto en redes sociales. Es una película italiana, es una historia real de un ingeniero que, pues, como Ciro Opera Loca y con las habilidades natas y aparte estudiado, un ingeniero, empieza a crear, hace su coche, ¿no? Porque puede en su casa. Entonces de repente lo para un tránsito, ¿no? Y, oiga, ¿y esto qué? Pues finalmente me lleva, me traslada, voy en las calles y entonces lo meten en la cárcel todo el tiempo, ¿no? Porque él hace sus propios vehículos, su avión. Entonces él podía crear un helicóptero. Y entonces... véanla, se los recomiendo. Él se empieza... rompe lo establecido. Y él empieza a romper lo establecido de manera natural, con todos sus talentos y aparte brillante. Pero inmediatamente el contexto lo empieza a limitar. Encasillar. Y entonces lo que hacen es, lo privan de su libertad. Al grado de que en una de esas dice, ya estoy cansado, porque tengo que vivir bajo estos estándares y estos parámetros y estos modelos. ¿Qué puedo hacer? Y investiga y se da cuenta que después de cierto límite en el mar, es libre. Wow. Y hasta ahí no es territorio de nadie, ya no hay leyes. Hasta ahí se los voy a dejar, pero véanlo cómo de repente en algún punto él toma ciertas decisiones viendo esta laguna, literalmente ese espacio donde él no tenía que hacerle caso a nadie, y pasan dos cosas. Una, ¿qué sucedería con nosotros si nos encontramos en un espacio así? ¿Estamos preparados? ¿Cuál sería nuestra forma de conducirnos hoy por hoy? Esa fue una de las cosas que me dejó la película. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta oportunidad? Y dos, pone a temblar al mundo. Y hay una parte en la cual la Unión Europea se reúne y dicen, es que imagínate si todo el mundo empezara a vivir así. No, que aquí lo podemos permitir. Claro. Bueno, en realidad todo es un consenso, ¿no? Todo es un dominio de consenso, porque al final de cuentas la sociedad también necesita acuerdos. Claro. Y acordar cosas, ¿no? Pero una cosa es establecer acuerdos y la otra es que esos acuerdos se conviertan en incuestionables normas. Sí, que los sigamos ciegamente. O sea, haciendo paradigmas, ¿no? Claro. El tema de la autogestión es cómo puedo ser consciente de mí mismo y de esa realidad y ese contexto que me rodea. Exacto. Sin que el contexto me determine de manera inconsciente, es decir, sin que yo simplemente siga como dormido, como zombie, las reglas y ni siquiera cuestione esa maquinaria que hay atrás, esa necesidad de consenso para lo que sea, porque tú bien lo dices, digamos, se logra un equilibrio del caos que es las interacciones múltiples, ¿no? Exacto. Pero ojalá se diera de manera orgánica, porque entonces otra cosa sería. Seguramente no estaríamos acabando con el planeta para empezar, ¿no? Esa sería, pero cuando la agenda es otra, la de unos cuantos que nos hacen creer, bueno, pues entonces ahí esa es la importancia de alguien que sea autónomo y autogestivo, que sea capaz de pensar detrás de lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde te has encontrado tú así, siendo capaz de ver detrás de, ¿no? En tu historia personal y por qué ha sido importante el mirar detrás de la cortina, digamos, de la inconsciencia, ¿no? O de lo establecido, o de lo... ¿A dónde te ha llevado, por Ajá. ejemplo? Ay, híjole, esa es una pregunta no fácil de contestar. De entrada, ¿La cambiamos? No. No venía preparado para el examen, pero a ver, creo que ¿en qué situaciones? Yo creo que en situaciones que tienen que ver con el otro. Yo estoy convencido que es el otro, o sea, el contacto con el otro ser, el que es distinto de mí, completamente distinto a mí. Okay. O sea, el otro de sí mismo, ¿no? Es son momentos que me han llevado a decir, bueno, es que esta es mi mirada, pero no es la mirada. Sí, hay otra mirada. Hace un tiempo me cambió la manera de entender la ecoterapia, ¿no? Siempre yo había pensado
en la coterapia lo mejor era tener un colega que nos viéramos casi sin, exacto, pestañeando, nos entendiéramos, ¿no? Que él o ella supiera hacia dónde voy con la pregunta que yo hago o con la intervención que yo hago. Y me di cuenta y me ayudaron a entender que era más de lo mismo. Entonces, ¿para qué pagas dos si te van a tener la misma visión? ¿No? Entonces, lo rico de la coterapia es tener a alguien que complemente y que vea distinto. Lo diferente. Que vea distinto a ti. Mira. Entonces, cuando tú me dices en qué situaciones, creo que una puntual es ahí, ¿no? Cuando me encuentro una realidad y que es otra, y cuando me encuentro una mirada complementaria, la riqueza de la visión, la mirada del otro. Y digo, no, es que esa es la verdadera riqueza, ¿no? Porque es que es facilito juntarnos nosotros tres y cotorrear. Sí, ya nos oyeron, pues nos pueden dar sin bronca 3 días. Sí, pero imagínense encontrar a alguien con que nos cueste dialogar, ¿no? Y que tenga otra mirada incluso opuesta, ¿no? De hecho, exacto, porque ahorita yo estaba pensando en nuestra realidad, y a la cual ese es el motivo por el cual estamos sentados aquí. Pues ya hubo un momento en el que dice, tengo que decir algo, no me gusta lo que está pasando. Y me quedé con un pensamiento desde hace rato. Creo que también, le decía el otro día a Lucha, creo que ya estamos demasiado entorpecidos. Somos muy torpes ya como sociedad, como para pensar que nosotros mismos a esta generación nos va a tocar solucionarlo. O sea, creo que si a nosotros nos dieran, a los que hoy estamos en la tierra, nos dieran la libertad de decir, está bien, ¿cómo quieren vivir? La cagaríamos horrible. Repetiríamos lo mismo. Completamente. La regaríamos terrible. O sea, nos dirán, está bien, dense, ¿ok? Nos podríamos poner de acuerdo y regresaríamos inmediatamente, nos acomodaríamos a lo mismo. Fíjate que en la orientación vocacional a los chavos, yo les digo una cosa, estamos hablando de las carreras del futuro y estamos haciendo la correlación sobre los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, ¿no? Y yo les decía, ¿saben qué? Una disculpa en nombre de mi generación, de sus padres y sus abuelos, sí. Porque esto es herencia nuestra. Sí. Este mundo que nosotros estamos dejando, tú no lo hiciste, pero a ti te toca responder y a ti te toca resolverlo. Y cuando un adulto ose decirte que tú no sabes, dile, cállate la boca, porque justamente tú eres el que no supiste. Estoy arreglando tú desmadrito, o sea, sí. O sea, tú fuiste el que no supiste, a mí me toca corregirlo. Y tienes razón, a ellos les toca, a nosotros no lo sé. Pero nos toca a nosotros acompañarlos o al menos abrirles el espacio para que puedan moverse desde otro lugar. Crear y ahí escenarios. entra la autogestión. Volvemos al tema de la autogestión. Creo que por eso va el tema de la autogestión. No es el dejar de hacer cosas, no es el a nosotros hacerlas diferentes. Es empezar a generar, yo creo, las condiciones, proveer a las nuevas generaciones estas capacidades. De hecho, tengo 2 preguntas que quiero hacer, Edgar, que tienen que ver con eso. ¿Qué elementos tú en tu experiencia identificas que son limitantes hoy por hoy para poder desarrollar habilidades de autogestión y autonomía en nuestras generaciones o en las nuevas? ¿Qué elementos son limitantes y cuáles reconoces que contribuyen como para que podamos llevarnos un poquito ahorita sobre lo que estamos platicando? Quisiera decir uno, me pides 2, pero quisiera decir uno. Pensamiento crítico. Cuestionar. Elabóralo un poco más. Sí, porque está ya muy mancillada la palabra. Sí, pensamiento crítico y todo el mundo piensa que es pensador crítico. Exacto. Perdón. Pero no te enojaste, ¿verdad? No. Te me avienta el pensador crítico. Sí. El pensamiento crítico. Esta capacidad de entender en lo profundo, ¿no? Y en el pensamiento complejo, ¿no? Esto de pasar de lo lineal a lo circular, y a lo sistémico, a la espiral, a lo transversal. A esto me refiero, o sea, no hacer opinólogos, ¿no? Cualquiera puede tener una opinión, ¿no? Pero no significa que su opinión... Y a tener opiniones polarizadas y ser un sabelotodo de una manera de ver las cosas. Exacto. Porque luego mientras más sé, no, porque resulta que ser pensador crítico también implica aplastar al otro con el poder del conocimiento. Exacto. Pero no, se trata de escuchar también muchísimo, ¿no? Sí. El pensamiento crítico. Sí, totalmente.
creo que es esta capacidad de entretejer el pensamiento, entretejer las maneras de pensar, los pensares. Las dimensiones de algo. Las dimensiones, claro. Una colaboración y una co-construcción de un pensamiento. Y es que el pensamiento crítico a mí creo que, o sea, es una opinión, el pensamiento crítico creo que nos lleva a dudar, ¿no? A dudar de lo que pensamos, sí. A dudar de lo que creemos. Y creo que desde la duda... Pero no en la inseguridad, sino no dar por sentado. A darte la oportunidad de cuestionar. Exacto, de cuestionar. Y no puede ser de otra forma. Esto me acuerdo que en filosofía... Y nada es estático tampoco. Ajá. O sea, no es, ni siempre es. Cuando estudiaba filosofía en parte de la universidad, pues de comunicación, me acuerdo que terminaba a un autor, a un pensador y decías, soy aristotélico, no manches, vamos. Seguías con el siguiente, ¿no? Leías al siguiente y decías, no, el anterior está bien pendejo. Este es el bueno. Yo creo que eso va forjando también mucho este pensamiento crítico, ¿no? De ir dudando de lo que creemos, de lo que pensamos, para construir desde ahí y entretejer. Me gustó la palabra. ¿Y qué contribuye? ¿Qué sí contribuye? Yo creo que contribuye, dependiendo la etapa de la vida, También creo que eso es importante, ¿no? No es lo mismo lo que le puede favorecer, creo yo, puedo errar, seguramente, a un adolescente que a un adulto joven, que un adulto mayor, ¿no? Creo que ¿qué puede contribuir? Creo que son las experiencias. La oportunidad de darse la experiencia de vivir cosas. Porque si nos limitamos a crear experiencias o estáticas o prediseñadas o lo que te toca vivir en cada una y no moverte, yo creo que es eso, o sea, animarte a experimentar, a hacer, a deshacer, a equivocarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por claro. qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues qué tal que y sí. Y también, ¿y por qué sí? Exacto. El por qué sí también, o sea, por qué sí así o por qué no así, ¿no? Las dos. Ajá, pero abres la ventana de posibilidades. Exacto. Ese es el punto, Sigues ¿no? De lo que estamos hablando. Estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que si hace ratito hablabas desde la perspectiva de adultos y a hijos, ¿no? O educandos, ¿no? No lo sé. Pero sería eso, el propiciar experiencias que le permitan al otro vivir y cuestionarse y pensar e intercambiar y crear y equivocarse y evolucionar. ¿Cuál es el rasgo que tú detectas en las nuevas generaciones dentro de lo mismo que estamos viendo? ¿Tú cómo podías platicarme a mí realmente? Porque estás en contacto con muchos jóvenes, nuevas generaciones, con los padres de los jóvenes. ¿Tú qué identificas que viene? Así como un halo de... En el post-pandemia, puedo decirte algo que antes de pandemia, esta parte de las redes sociales, el teléfono, es como, no, pandemia a la humanidad nos puso una lección, nos dio una lección de cuánto pueden ser útiles las redes, el internet y todo, ¿no? Yo he escuchado adultos decir, es que los jóvenes en estos 2 años no aprendieron a socializar. ¿No? Y es que digo, es que no aprendieron la manera en la que tú lo haces. Lo que aprendimos nosotros. ¿Sabes? Como nosotros aprendimos. Tu concepto de socialización. Tu concepto de socialización. Tu modalidad. Exacto. Y esta nueva generación, no sé, creo que me parece que lo que tenemos que estrechar, no evidenciar las diferencias, sino construir puentes entre una generación y otra. Creo que esos jóvenes de hoy tienen una gran chispa de no dar todo como definido de una vez y para siempre. Ay, qué bueno. Ellos están abiertos al cambio de bueno, y si no es por aquí, pues me voy por acá. Okay. Y si no, pues cambio. O sea, esta apertura, esta flexibilidad, pues bueno, Zygmunt Bauman lo define luego como esta sociedad líquida, ¿no? Pero creo que es en el sentido de que no dan por sentado y por hecho las cosas.
Qué bueno. ¿Y qué dirías del tema de la esperanza, la desesperanza? Yo lo que observo también muchas veces es esta hiperinformación que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, del planeta, ¿no? Del agua, del clima, o sea, todo esto que saben que son grandes problemas que estamos los adultos hechos bolas y nadie se está poniendo de acuerdo y no estamos tomando decisiones, pero ese es el mundo en el que están viviendo y saben que les va a tocar vivir y que se vienen cosas importantes. Entonces, yo lo que los observo a veces es como sobrepasados también, ¿no? Y que sobrepasados en el sentido de la vida ya está como muy fregada, ¿no? O sea, como que ya todo está muy descompuesto y nada está bajo mi control. O sea, no puedo hacer mucho por eso. Entonces, ¿cómo los regresas o qué pensarías que es un tema para poderlos regresar a que puedan saber que sí pueden hacerse cargo y dentro de esta realidad que puede tener toda esta sobreinformación, que a lo mejor había situaciones muy complejas también cuando éramos nosotros jóvenes o nuestros papás, pero no teníamos tanta información, no podíamos conectar todos los puntos como ellos lo hacen. Y entonces ellos tienen ahorita un panorama que también a mí me genera mucha compasión los jóvenes de hoy, porque nosotros no entendemos lo que es vivir siendo joven hoy porque nunca jamás vimos el panorama que ellos están viendo, jamás. Entonces también eso es fuerte cuando dicen, es que qué apáticos. No sé si son apáticos o simplemente se están protegiendo, pero ¿cómo entonces conectarlos a este mundo de posibilidades con esa realidad que ellos tienen? Sí, totalmente. Creo que luego la esperanza, volvamos al mismo punto de la hegemonía, ¿no? Uh-huh. O sea, esperar qué, o sea, ¿qué tendría en lo positivo que ¿y por qué tendría yo que tener? ¿Y cómo tendría esperanza yo como joven, no? Exacto. ¿Y de qué es la necesidad de esperanza? ¿Tuya, adulto o mía? Claro. Tú, porque los jóvenes son la esperanza del futuro. Entonces, creo que somos nosotros los que esperamos algo de ellos. Y creo que tenemos que sernos patrones responsables de dónde depositamos nuestras expectativas y esperanzas, ¿no? Sí. Si yo veo como joven y como dices, oye, espérate, adulto, no sé ni qué onda con mi vida y tú quieres que piense en tus esperanzas de vida, está canijo, ¿no? Pero si yo veo que a mí de adulto me da esperanza respecto a un futuro, creo que son jóvenes abiertos a la diferencia. Ay, qué bonita respuesta, me gustó. Ahí está. ¿Y no más? Y no más. Ya. Hablando de lo hegemónico, ¿no? De la cultura que creamos los adultos que hoy somos adultos. Pues es que venimos, nosotros nos tuvimos abiertos a las diferencias. No, es así y es así. Es así. Ajá. Ay, pues nos quedan nada más 2 minutos para despedirnos. Nos va a faltar, se van volando. Sí, seguramente. El tiempo relativo, bien dice. Vamos a repetir seguramente tema. A mí me gustaría que en estos 2 minutos podamos cubrirlos con que cada uno de nosotros pudiera decir, no sé, cuál es el hack o el aprendizaje que nos llevamos con una pequeña frase a partir de lo que estuvimos hoy cotorreando, no sé, para cerrar. Si quieren yo empiezo. Por favor, sí. Acepto. No, fíjate que yo me quedo pensando en lo siguiente. A mí me gustaría, después de esta plática, por ejemplo, reforzar todavía mi trabajo en reconciliarme con mi propia biografía, ¿no? O sea, y creo que es un trabajo que como ahorita en la edad que tengo, me gustaría hacer, ¿no? Reconciliarme porque luego también en esta exigencia, en este proceso de repente que he vivido, de sentirme incómodo a veces con este mundo, creo que también me toca, pues, darle ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, su crédito a lo propio que viví, reconciliarme con todo este proceso que he vivido, y eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Mucha gente le caería muy bien reconciliarse con su propia historia, con su propia biografía. A lo mejor se me quedó. Ay, qué padre. Pues claro que es súper importante. Si no te haces ese proceso de introspección y no entiendes qué es eso que te está apretando botones, ¿no? Exacto. A veces hace bueno una repasada, no porque no lo hayas hecho en tu vida, pero a veces vuelves a repasar y dices,
ahora entiendo, ¿no? Porque esa falta de reconciliación me parece que se hace presente en tu presente, en un Sin mundo duda. totalmente diferente. Y lo sigues recreando. Sí, yo me quedo algo y realmente me lo hace pensar lo que tú dices, no tanto lo anterior. Yo me quedo con que en ese proceso de autogestión y de apropiarse de sí mismo no es una situación individualista, es decir, no es un movimiento que tengo que hacer yo conmigo, sino creo que es un ejercicio que tengo que hacer en la historia de mis relaciones. Es decir, y reconocer y agradecer a las personas y los seres que han pasado en mi vida que han hecho este concepto y este Edgar de hoy, ¿no? Y creo que hablar de autoconocimiento es hablar del conocimiento de todos los seres que han construido y colaborado para que yo sea yo, ¿no? Sí, el autoconocimiento y la autogestión no es individualista, ¿no? No es individual. De ninguna ya lo manera. habías escuchado, o sea, Sí. es en colectivo. Exacto. Sí, por ahí dicen que en la medida que mientras más conectado estás para adentro, es que puedes realmente conectar hacia afuera, ¿no? También. Y pensaba yo ahorita en esta parte que me quedo, es un poco como en el ADN de la felicidad y del equilibrio, pensada en la felicidad como todo esto que hemos estado hablando, unas fibras importantes son la autogestión y la autonomía. O sea, dentro del ADN, una de las fibras es y a donde nos lleva, ¿no? La autogestión y la autonomía. Entonces, como si es un componente para el equilibrio, para el bienestar en la vida, ¿no? De ahí toma una relevancia bien distinta, ¿no? Tomaría una relevancia bien distinta. Qué placer. Qué profundo. Y eso que no nos echamos los churros, Lo que nos Eso. trajiste. Los churros de azúcar. De azúcar. Que quede claro. Sí, claro. Para futuros Azúcar cuestiones con canela. políticas. Oye, ¿qué te mezcal. pasa? Pues que el azúcar también es una droga potente. Sí. Ah. Como diría el meme del que está potente. Oigan, pues muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Voló el tiempo. Gracias. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Que te pueda buscar la gente. Claro que sí, en Dodi Acompañamiento Humano. Ahí me pueden encontrar. Búsquenlo, de verdad, búsquenlo todo. Un profesional que les puede ayudar muchísimo. Tiene mucha experiencia, mucha trayectoria. Y te admiro mucho, Edgar, de verdad. Igualmente. Heidi. Ay, un gozo tenerte, Sí. Edgar. Qué bonito poder platicar contigo de la vida. Muchos seres humanos necesitamos así, con los que podamos hablar de lo profundo, ¿Verdad? reírnos de la existencia y de lo que nos va pasando y gozar la vida, pero acompañándonos, ¿no? Completamente. ¿Dónde Gracias te a encontramos, ustedes. Heidi? Redes sociales. En LinkedIn, Heidi Beckerlin. Eso es todo. Yo soy Juan Carlos el Chino Arreola en Instagram y No Tenemos Ni Idea, el podcast en Instagram. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Chino. Gracias a todos Gracias a ustedes. Gracias, Edgar. Y nos Gracias, vemos Heidi, en gracias, nuestro Chino. próximo episodio. Adiós. Bye. Ay. Gracias por escuchar el episodio y ser parte de este punto de vista. Si te gustó, compártelo con aquellas personas que de manera despierta están en búsquedas de nuevas y creativas formas de ser. Nos puedes encontrar en Instagram como niidea.podcast o en YouTube No Tenemos Ni Idea Podcast.